Entonces, lo que vamos a revisar es esta parte de estadística y básicamente vamos a trabajar con los datos agrupados. Datos agrupados significa que vamos a trabajar con intervalos, ¿ya? Por ahí los vamos a definir, vamos a ver cómo se trabaja con ellos y vamos a recordar las frecuencias con las cuales vamos a trabajar también. Miren, vamos a partir con esta idea. Primero, la idea de población y de muestra. Imagínense que hay una elección. En noviembre tenemos una, ¿verdad? Entonces, la población que va a votar ahí es todo el país, eh, Chile completo, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos tomar a toda esta población, imagínense un supuesto, tomemos a toda esta población y les preguntamos a cada uno de ellos por quién va a votar. Entonces sabríamos de antemano cuál es el resultado, ¿cierto? Pero eso es muy caro. Entonces nadie va a pagar por hacer esa consulta. Entonces lo que se hace ahí es sacar una pequeña muestra de esta población. Entonces tenemos una población como la que está dibujada acá, miren, esa, y lo que nosotros hacemos con esta población, como no les vamos a preguntar a todos, sino que a una parte de ella, entonces sacamos un pedacito. Y ese pedazo se llama muestra, ¿ya? Entonces la estadística en la práctica trabaja mucho con muestras, más que preguntarle a toda la población, a no ser que la población sea muy pequeña, entonces vamos a trabajar con muestras. Por ejemplo, podría ser todos los habitantes de un edificio. Esa podría ser la población. ¿Se fijan? Por ejemplo, los habitantes de una casa también podría ser una población y como es pequeña pasaría a ser población y muestra a la vez. Podemos seleccionarlos a todos. Entonces, cuando la población es muy grande, nosotros lo que vamos a hacer o lo que hace la estadística es sacar un pedacito y ese pedacito se llama muestra. Y esa muestra, miren, tenemos dos tipos de muestras. Podría ser una muestra representativa. Eso significa que ese pedacito que estamos sacando tiene las mismas características que la población. Entonces, tiene las mismas características, propiedades, etcétera, que la población. Por ejemplo, si queremos estudiar una población de una determinada edad, por ejemplo, de 50 hacia arriba, entonces sacamos un pedacito y ese pedacito también es de 50 hacia arriba. ¿Se fijan? Si quisiéramos estudiar a ese tipo de población. Lo mismo, si quisiéramos estudiar, por ejemplo, en la población de mujeres, entonces seleccionamos a una cantidad de mujeres. ¿Se fijan? Entonces sería una muestra representativa. En cambio, tenemos también una muestra que se llama aleatoria. Aleatoria significa que es al azar, es probabilístico. Entonces cualquiera puede ser seleccionado cuando una muestra aleatoria. ¿Se fijan? Entonces tenemos dos tipos de muestras. Muestras representativas, muestras que son aleatorias. Ejemplo, miren. Supongamos esto, que seleccionamos tres alumnos, dice al azar, de los cuartos medios de los colegios municipalizados de Chile. Imagínense todos los colegios que son municipalizados y vamos a elegir a tres estudiantes. ¿Se fijan que podemos elegir a cualquiera? Entonces, ese sería una muestra aleatoria. Aquí no le estamos colocando condición, por ejemplo, que sea un estudiante mayor de 15 años, que sean estudiantes de básica. No, aquí estamos hablando específicamente, vamos a seleccionar a todos los estudiantes que son de cuarto medio y de ellos vamos a elegir tres, pero no hay ninguna otra característica. ¿Se fijan? Solo que sean de cuarto medio. Entonces, esa sería una muestra aleatoria. Otro ejemplo, miren, por ejemplo, si yo encuesto por teléfono, entonces puedo tomar números telefónicos y empezar a llamar y empiezo a preguntar algo en particular que nos interese. Por ejemplo, qué frutas consumen, qué tipo de alimentación tienen, etcétera. Podría ser qué mascotas tienen. Entonces, eso también sería aleatorio. ¿Te fijas? Entonces tomo y llamo a cualquiera, cualquiera que tenga teléfono. Ahí ya tenemos dos ejemplos. Miren ese. Piensen mientras, 1000 personas de cada región de Chile. Voy a llamar a 1000 personas de cada región de Chile. Imagínense la escena. Voy a tomar ahí y voy a llamar
1000 personas de cada región de Chile. Voy a seleccionar. ¿Se fijan? Ahí voy a elegir esa muestra. Entonces, eso también sería aleatorio. No tenemos ninguna, algo en particular que queramos estudiar, sino que estoy eligiendo solo a 1000 personas. Podría ser cualquier persona. Entonces, eso sería aleatorio. Miren acá, hombres y mujeres mayores de 70. ¿Se fijan que aquí coloqué una condición? Mayores de 70 que habitan en departamentos. Ahí tengo todo lo que necesito, miren. Mayores de 70, pero que habitan en departamentos. Entonces aquí no voy a seleccionar a cualquiera. Aquí ando buscando una muestra que sea representativa. ¿De qué o de quién? De los mayores de 70 que habiten en departamentos. Entonces, ¿se fijan que esta es una muestra más direccionada? Entonces hay determinadas características que quiero estudiar de esta población. Primero, que sean mayores de 70 y que vivan en departamentos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende la idea? Miren, analice esa idea. Hombres y mujeres entre 30 y 40 años que no consumen carne. ¿Qué será eso? ¿Representativo o aleatorio? O sea, en el fondo, ¿estoy seleccionando a cualquiera o quiero algo específico? ¿Se fijan que para ese ejemplo estamos buscando algo muy específico? Hombres y mujeres, ¿ya? Pero que estén entre 30 y 40 años y que no consuman carne. ¿Se fijan? Entonces, muy específico lo que ando buscando, por lo tanto, esto es una muestra representativa. No me sirve aleatoria, ¿se fijan? Tiene que ser específico entre 30 y 40 años y que no consuman carne. Miren acá, extranjeros de una determinada nacionalidad que radican en Chile. ¿Se fijan aquí también lo mismo? También es representativo porque, por ejemplo, ando buscando de una determinada nacionalidad, por ejemplo, de Perú. Entonces, extranjeros que vengan de Perú y que estén en Chile. ¿Se fijan? Son específicos, no es de cualquier país, sino que específicamente de personas que vienen de Perú. Entonces, esa sería una muestra representativa. Entonces, resumamos hasta aquí lo que llevamos. Tenemos una población, como la población es muy grande y es muy caro preguntarle a cada persona, entonces lo que sacamos es una muestra. Y esa muestra que sacamos puede ser representativa o puede ser aleatoria, ¿ya? Y es representativa cuando esa pequeña grupo de personas, por ejemplo, que seleccionamos, tienen las mismas propiedades y proporciones que la población a la que pertenece. Por eso que acá, por ejemplo, estoy buscando personas entre 30 y 40 años, como dice esta que estamos marcando acá, entre 30 y 40 años con una determinada característica, que no consuman carne. ¿Digan? Es bien específica lo que andamos buscando. ¿Cómo vamos hasta ahí? No sé si hay dudas. ¿Dudas hasta ahí? No, por acá se entiende. Ya, vamos bien. Bien. Recuerden que si no tienen audio, el chat y yo los voy leyendo, no dejen pasar dudas, que esto sí o sí se los van a preguntar. La estadística es parte de la prueba. Miren, imagínense entonces tenemos una población, sacamos un pedacito que se llama muestra, y ahora, ¿qué vamos a estudiar de esa muestra? Entonces aquí vamos a hablar de las variables, y tenemos dos tipos de variables. Hay variables que se miden con números y variables que se categorizan. Por ejemplo, con números podría ser la edad, la estatura, ¿se fijan? Podría ser perfectamente las notas, la cantidad de hijos. ¿Se fijan? Entonces, esas son variables numéricas. Se llaman variables cuantitativas. ¿Ya? Y así como tengo las variables cuantitativas, aquí las vamos a marcar, miren, tengo dos tipos, las discretas y las continuas. O sea, cuando lo mido con números, tengo una que se llaman discretas y una que se llaman continuas. ¿Cuáles son las discretas? Son aquellas que cuando me da por resultado, habitualmente son
me sirve cuando la respuesta es 0, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí nos vamos a los números cardinales. ¿Se fijan? Lo que vimos en la clase anterior. Entonces, por ejemplo, número de hijos, como dice acá, ¿se fijan? Número de hijos o cantidad de hijos. Tienen 0, tienen 1, tienen 2, tienen 3, pero no les van a responder 1,5, 2,7. No, nos van a dar un número que es un entero positivo o el cero. O sea, un número cardinal. En cambio, en las continuas podría ser, como dice acá, el peso, la estatura. ¿Por qué podemos colocar el peso o la estatura? Miren, el peso podrían ser 7 kilos, 7,5 kilos, 7,45 kilos, 7,456 kilos. ¿Se fijan? Puedo jugar con decimales. Lo mismo con la estatura, 1,7 metros, o mide, por ejemplo, 1,65 metros. ¿Se fijan? Y voy jugando con decimales ahí. Entonces, tengo variables que son discretas, variables que son continuas cuando son cuantitativas, cuando las puedo medir con números. En cambio, cuando son cualitativas, o sea, esas que se categorizan, tengo dos estilos, nominales, así se llaman, y ordinales, ¿ya? Entonces, tengo estos dos tipos de variables. A nosotros los que nos interesan, de todas las que están acá, las que vamos a estudiar ahora, son estas. Esta es la que nos interesa. Nos interesan la variable que es cuantitativa y se llama continua, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar acá son con intervalos. Y eso es lo que les van a preguntar a ustedes. Este tipo de variables. Entonces, para trabajar con estas variables, vamos a utilizar un ejemplo para que se entienda bien. Vamos con este ejemplo. Entonces, tablas de frecuencias con datos agrupados. Cuando uno dice datos agrupados, ustedes dicen, en intervalos. Entonces, vamos a colocar nuestro ejemplo. Miren, aquí está. Imagínense que preguntamos la edad y colocamos en una tabla todas las edades que nos dijeron. Alguien dijo, yo tengo 8 años, 7 años, 10 años, 5 años, 11 años, 6 años, 14, 2, 5, etcétera. ¿Se fijan? Entonces aquí colocamos en esta tabla, registramos todas las edades que nos dijeron. Y ahí están. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar y las vamos a ordenar estas edades por intervalos. Entonces, para hacer esa construcción de esa tabla, necesitamos tres ideas. Aquí la escribimos, miren, se llama rango, la amplitud y el número de clases o intervalos. Aquí el rango lo vamos a simbolizar con esa letra R, la amplitud con esa letra A y el número de clases o de intervalos, vamos a utilizar esa letra K. ¿Ya? Entonces, necesitamos estas tres ideas. Vamos con la primera. La idea de rango. Miren cómo se saca el rango. Se calcula como la diferencia, o sea, la resta, entre el valor más grande y el valor más pequeño de la muestra. Ahí tenemos la muestra, miren. Toda esta tabla que está acá es la muestra. Necesito encontrar el número más grande y el número más pequeño. ¿Qué números serían esos? Fíjense en los datos y ustedes me dicen, ¿cuál sería el más grande? ¿Cuál sería el más pequeño? Entonces me dan una muestra y yo tengo que encontrar el número más grande, el número más pequeño. ¿Qué números serían para este ejemplo? ¿Cuál sería el más grande de todos los números que están puestos ahí? El número más pequeño sería el 2 y el ¿Ya? más grande sería el 30. El 30. Por ahí tengo el 30, pero mira ese. Tengo el 32, no lo había visto.
El 32, ¿te fijas? También tenemos ese. Por ahí estoy viendo tu respuesta, Fernando. Fernando también. El más pequeño es 2, pero miren, el más grande parece que es ese, 32, ¿se fijan? Aquí 32, sí. encontré un 32, el más grande, miren. ¿Se fijan? Pero no hay más grande que eso, porque miren, si miramos está el 8, el 7, el 10, el 16, 26, 29 hay ahí, pero no, el 32, miren, ese que está ahí. ¿Se fijan? Ahí encontramos uno que es el más grande. Da lo mismo si está una vez o dos veces, lo importante es que esté. Entonces, el más pequeño es el 2 y el más grande es 32. 32. Entonces necesitamos el rango. Miren cómo se saca el rango. Tengo que restar esos dos números. ¿Cuánto me da la resta? Entre el más grande y el más pequeño. ¿Cuánto me daría entre 32 y 2? Tengo que restar esos números. 32 menos 2. Y lo escribimos entonces. El más grande es 32, el más pequeño es 2. Entonces sacamos la resta entre el más grande menos el más pequeño. El más grande menos el más pequeño. Ahí veo tu respuesta, Fernando. Bien, eso es. Entonces, la respuesta sería 30. ¿Se fijan? 32 menos 2, 30. Ese valor que sacamos ahí tiene un nombre, se llama rango. ¿Ya? Y podría ser perfectamente la pregunta de una prueba. ¿Cuál es el rango de esa muestra? ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo se saca el rango? El dato más grande menos el más pequeño. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende la idea? ¿Dudas? Sí, algo se entiende. Ya. Entonces, me dan una muestra, ustedes dicen, ya, tengo que buscar el más grande. Si me dan, por ejemplo, como lo que está acá en nuestra pizarra, buscamos el número más grande, buscamos el número más pequeño. Para este ejemplo, el más grande es 32 y el más pequeño es 2, pero podría ser que el más pequeño, por ejemplo, fuera el 0 y el más grande fuera el 100. Tengo que restarlo. 100 menos 0. ¿Me fijan? Hago la resta. Para este ejemplo, como les decía, 32 menos 2. Entonces sale este número que está aquí, que se llama rango, que es 30. Ya tenemos el primero, el rango. Vamos a la amplitud y a los intervalos. Vamos a seguir, vamos a avanzar, vamos a ocupar la misma muestra todo el rato. Pero ya tenemos algo. Entonces, dato más grande menos el más pequeño, así sacamos el rango. La amplitud, dice acá, es el tamaño del intervalo. O sea, para sacar la amplitud, necesito saber cuántos intervalos voy a ocupar o cuántas clases voy a ocupar. Entonces aquí me las tienen que dar o me las doy yo. Ahí va a depender cómo dejan el ejercicio. Aquí yo me voy a dar ese valor de intervalo. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, voy a hacer 6 clases. O sea, 6 intervalos. ¿Se fijan? Alguien podría decir, ¿y por qué no hicimos 2? Bueno, podría ser k igual 2. ¿Por qué no hicimos 3? Bueno, k igual 3. Podría ser k igual 5, k igual 4, etcétera. ¿Se entiende? Pero aquí en particular, para que podamos desarrollar el ejercicio, vamos a ocupar k igual 6. Podría ser también 10. ¿Se entiende? Entonces, hay varios números que podríamos ocupar acá. Entonces, aquí, si se fijan en el ejemplo, entonces tenemos el rango, que ya lo sacamos con los datos de la muestra, sacamos la resta, nos dio 30. Nos dimos nosotros con cuánto intervalos vamos a trabajar. En una prueba se los van a dar, esto va a estar listo, con cuánto intervalos van a trabajar. De hecho, ya va a estar lista la tabla. Entonces, nosotros aquí estamos construyendo esa tabla. Ya que tenemos que k igual 6, entonces miren cómo se saca la amplitud. Para sacar la amplitud vamos a necesitar este dato, que era el 30. Miren cómo se hace. El rango, que es el que sacamos acá, que es 30, lo dividimos por la cantidad de intervalos, que para nuestro ejemplo vamos a tomar 6. ¿Se fijan? K igual 6. Entonces, rango lo dividimos por la cantidad de intervalos. O sea, 30 dividido en 6. ¿Cuánto será eso? 30 dividido en 6.
Recuerden siempre, a la prueba pueden llevar calculadora. Entonces les pueden preguntar lo que yo les acabo de preguntar. 5, ¿cierto? Ahí veo la respuesta. Eso. Entonces, el intervalo, para nuestro ejemplo, estamos tomando 6 intervalos y el rango es 30. Entonces, 30 dividido en 6, 5. Ahí lo colocamos. ¿Se fijan? Entonces, la amplitud de cada intervalo va a ser de 5. Aquí ya tenemos lo básico para construir la tabla. Entonces tenemos el rango, 30. La amplitud, 5. Cantidad de intervalos, 6. Vamos a colocar aquí también esta pequeña observación. Miren, entonces, la amplitud es el tamaño que tendrá cada intervalo. Eso se llama amplitud. ¿Ya? Y podría ser perfectamente también una pregunta de la prueba. ¿Cuál es la amplitud del intervalo? Y nosotros vamos a jugar cuando veamos ejercicio, los vamos a sacar. Para este ejemplo, miren, la amplitud entonces corresponde al tamaño que tendrá cada intervalo. Como van a ser 6 intervalos, la amplitud nos dio 30 dividido en 6, 5. O sea, la amplitud es de 5 de cada intervalo. Vamos a nuestro ejemplo de nuevo. Ya tenemos todo lo que queríamos. Entonces tenemos la amplitud, el rango que nos dio 30, la amplitud nos dio 5 y el tamaño o la cantidad de intervalos va a ser 6. Vamos a construir primero los intervalos. ¿Cómo se construyen los intervalos? Aquí lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a colocar acá clase 1 o intervalo 1, clase 2 o intervalo 2, clase 3, lo mismo, o el intervalo 3, ahí. Como son 6, porque nosotros nos dimos el valor de 6, ¿se fijan? Entonces dijimos, vamos a hacer 6. Ahí están. Entonces, miren acá, tenemos que tomar el número más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño de esta tabla? ¿Cuál es el número más pequeño de esta tabla? El 1. El 2, ¿se fijan? Porque el 2 es el más pequeño, el que sacamos acá, miren, valor mínimo el 2, cuando sacamos el rango, ¿se acuerdan? El más pequeño era el 2 y el más grande es el 32, ¿ya? Que no se nos vaya a olvidar. Ahí estoy viendo Fernando, ahí estoy viendo tus valores. Bien, eso es. Entonces, miren lo que vamos a hacer. El primer intervalo, ¿cómo lo vamos a sacar? Tenemos que partir por el valor más pequeño, o sea, sería el 2. Es el más pequeño, el 2. Agréguenle 5. ¿Cuánto me da 2 más 5? Partimos en 7. 2. 7, eso. Entonces aquí lo voy a colocar. Ahí miren. Entonces, parto en 2. Como la amplitud me dio 5, ¿se acuerdan el dato el que sacamos anteriormente el cálculo? 5. Entonces, a 2 le agrego 5 y me da 7. Entonces aquí tengo mi primer intervalo, miren, del 2 al 7. ¿Qué significan estos corchetes? Miren, se fijan que esas patitas están mirando al 2 y acá no. Se fijan que acá no miran, esas patitas no están mirando, las que estoy marcando ahí, no miran al 7. Entonces acá dice, incluya al 2, pero no al 7. O sea, me sirve el 2, pero no el 7. Eso me está diciendo acá. Entonces cuando las patitas miran al número, me dice, considérelo, y cuando no la miran, así, las patitas esas que están aquí, entonces ustedes dicen, ah, no incluyo al 7. ¿Ya? Entonces, miren cómo vamos acá. Del 2 al 7. Ahora incluyo al 7. Aquí parto en 7. 7, ¿cuánto sería acá? Agréguenle 5. 7, ¿cuánto? 7, eso, ahí estoy viendo tu respuesta, Fernando. Eso es. Entonces, parten en 7, aquí lo voy a anotar, parten en 7, le agrego 5, o sea, 7 más 5, 12. ¿Se fijan? Parto en 7, le agrego 5, 12. ¿Se fijan cómo es? Miren, 2, le agregué 5
llegué al 7. Ahora parto en 7. 7, le agrego 5, 12. Ahora tengo que partir con el número 12 y le tengo que agregar 5. ¿Qué intervalo sería aquí? 17. 17. Entonces sería del 12 al 17. ¿Se fijan? Parto en 12 hasta el 17. Ahí coincidimos también con Fernando. Bien. Entonces, ¿se fijan? Así lo sacamos. Entonces, partiendo del más pequeño, le agregué 5. Después me dio el número 7. Ahora el 7 le agrego 5, son 12. Parto con el 12. 12 le agrego 5, son 17. O sea que del intervalo 4 o la clase 4, ¿qué tengo que escribir aquí? ¿Qué número escribimos acá? El 17 primero. Ya, 17, coma, 22. lo escribimos. Entonces, del 17 al 22 le agrego 5, ¿se acuerdan? La amplitud es 5, entonces 17 le agrego 5, son 22. De ahí sale este número que está aquí. El que sigue sería 22. ya, parto en 22 hasta el... 27. Bien, ahí lo coloco. Parto en 22, ¿se fijan? En el número que quedé anteriormente, parto en ese número y le agrego 5, o sea, el 27. ¿Se fijan que el corchete, miren, ese que está aquí, mira al 17, pero las patitas esas no miran al 22, por eso que acá parto con el 22, ¿se fijan? Porque el 22 no es de esta clase 4, sino que es de la clase 5. Desde ahí parte el número 22, ¿se fijan? Aquí me acerco al 22. Entonces aquí en la clase 4 no incluye al 22. ¿Dónde se incluye el 22? En la clase 5, porque esas patitas están mirando, ¿se fijan? El corchete, las patitas miran al 22. Dice parte en 22 hasta el 27, pero no lo incluye. O sea que en la clase 6 parten 27. ya, coma, 32. bien. Ahí está. Ahí llegamos al valor máximo. Miren, el máximo, ¿cuál era? 32. ¿Se fijan? Ahí llegamos al número 32. Partimos por el valor más pequeño, que era el 2. Hicimos los intervalos, las clases, y llegamos hasta el más grande, que es 32. Entonces, habitualmente es así los corchetes, miren. Se llaman cerrado cuando miran al número, o cuando esas patitas están mirando este número, uno dice cerrado con el 2, o sea, incluya al 2. Aquí se dice abierto, no incluye al 7. Cerrado el 7, o sea, lo incluye. Abierto el 12 en el segundo. ¿Se fijan? La clase 2. Acá sería la clase 3. Cerrado para el 12, abierto para el 17. Abierto significa que no lo incluye. Pero si nos vamos a la clase 6, miren lo que dice. Cerrado para el 27, cerrado para el 32. ¿Se fijan que las patitas están mirando el 32? Lo incluyen. Entonces, habitualmente se terminan así estas tablas, cerrado y cerrado. Y en el camino es cerrado, abierto, cerrado, abierto. ¿Se fijan? Puede ser que también se encuentren con un ejercicio en la prueba que diga cerrado, 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 cerrado. ¿Se entiende? Pero ahí vamos a revisar ejercicio. Cuando los veamos, ahí nos vamos a acordar de esa idea. Entonces, lo que hicimos fue definir 6 intervalos o 6 clases. Lo que hicimos recién. Y cada una de ellas tiene una amplitud, que para este ejemplo es 5. ¿Ya? Entonces, si estoy en la prueba y me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la amplitud del intervalo 3? Me voy a la clase 3 o intervalo 3. Acá, miren, ¿se fijan? Y del 12 al 17. ¿Cómo lo sacamos? 17 menos 12. A 17 le quito 12. 5. Amplitud 5. ¿Se fijan? Así es como lo vamos sacando. Entonces, una resta. Podría ser que la pregunta fuera, ¿y cuál es el intervalo de la clase 6? 32 menos 27. 5. ¿Se comprende? No sé si hay dudas. ¿Dudas?
¿Alguna duda antes de seguir? No, por acá no. Bien, ya. Entonces, pequeño resumen. Para hacer estas tablas necesitamos el rango, definir la cantidad de intervalos, y cuando tengamos definida la cantidad de intervalos, la división entre el rango y la cantidad de intervalos me va a dar un número, y ese número se llama amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es la diferencia de, por ejemplo, la clase 1 entre ese número que para nuestro ejemplo es el 7, 7 menos 2, 5. 12 menos 7, 5. 17 menos 12, 5. Esa es la amplitud, ¿se fijan? Esa diferencia, o bien el tamaño que va a tener cada intervalo. Entonces ya tenemos esto. Ahora vamos a construir nuestra tabla. Aquí está, miren. Entonces, en la prueba me van a dar esta tabla. Lo más probable es que me la den lista. Pero ¿cómo se hace esta tabla realmente? Miren, necesitamos números que estén entre el 2 y el 7. Incluyo el 2, pero no el 7, dice el primer intervalo. Miren, ¿se fijan que es abierto por el lado del 7? O sea, dice no lo incluya, las patitas están mirando hacia acá, no al número, ¿se fijan? No como en el caso del 2, que las patitas miran esas dos corchetes que están ahí, miran al 2. Acá no, miren, están mirando hacia afuera, ¿se fijan? Entonces abierto. Entonces, ¿qué andamos buscando? Números entre el 2 y el 7. Incluyo el 2, pero no el 7. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar nuestra frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta corresponde a las veces que se repite el dato. ¿Ya? Esa es una frecuencia. Entonces andamos buscando todos los números que estén entre el 2 y el 7, incluyendo el 2, pero no el 7. Vamos a nuestra tabla. Entonces, miren, aquí vamos a marcar, por ejemplo, el 5. Ese me sirve para este primer ejemplo, entre el 2 y el 7. No me sirve el 7, porque el 7 es abierto, ¿se fijan? Los corchetes mira hacia afuera. Entonces, entre el 2 y el 7, sin incluir el 7. Entonces me sirve el 5, el 6, el 2, el 5. Si vamos a esta de acá, miren, me sirve el 3, el 5, el 2. Ese no me sirve, porque dice entre el 2 y el 7, incluyo el 2, pero no el 7. E intervalo abierto. Ese sí, miren, el 3, ese 5. Aquí ya no me sirve ninguno más de estas filas, ¿se fijan? Vamos a la que sigue. El 8, el 2 tengo acá, ese. El 4, eso ya no. Y vamos a la siguiente, miren. Entonces me sirve ese, el 6, el 4, ¿se fijan? Ese no. Voy acá, me sirve el 3, el 2, el 5, el 6 también. Ese 5. Ahí ya ninguno más de esta fila. Vamos a la siguiente. 4 me sirve, no, el 7 no. El 5 sí. También me sirve el 4. El 6, el 2, el 5, el 4. Ahí están todos los que me sirven. Entonces ahora tenemos que contarlos. ¿Cuántos me sirvieron? Y serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Ahí lo notamos. 25 datos me sirven que cumplen estas características, que estén entre el 2 y el 7, incluyendo el 2, pero no al 7. Esa se llama frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta son todos los datos que me sirven para ese intervalo. ¿Vamos bien? No sé si hay dudas hasta aquí. ¿Dudas? ¿Cómo sacamos eso? Digo. Miren, ahora necesitamos entre el 7 y el 12. Números que estén entre el 7 y el 12. Incluyo el 7,
pero no al 12, porque está abierto por el lado del 12, ¿se fijan? Entonces, entre el 7 y el 12. Vamos a nuestra tabla. Me sirve, aquí lo vamos a anotar, 8 entre el 7 y el 12. El 7, el 10, el 11. No, ese no. No, ese sí. También estoy entre el 7 y el 12. O sea, ninguno de esos tres. Vamos a la que sigue. No, 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 no. Entre el 7 y el 12. Ese, el 12 no, porque es intervalo abierto, ¿se fijan? Al que sigue sería el 8. Ese no. Seguimos acá. Entonces ninguno de esos. Ese, el 9. El 8. El 12 no. Ese 8 sí. Aquí no, 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 no. Ese sí, miren, el 7. El 10. Y ahí parece que ya los tenemos todos. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuántos me sirven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos. ¿Se fijan? Ahí tengo 13 que me sirven. Entonces, hay 13 que están entre el número 7 y el número 12, incluyendo el 7, pero no el 12. ¿Cómo vamos hasta ahí? No sé si hay dudas. ¿Dudas? Seguimos. Ahora necesitamos entre el 12 y el 17. Entonces, números que estén entre el 12 y el 17. Entonces, aquí me sirven el 12, el 13, el 14, el 15, el 16. No me sirve el 17 porque he abierto por el lado del 17. ¿Se fijan? Y si vamos a nuestra tabla, entonces en total serían, aquí lo vamos a marcar, 20 de todos los que están acá. 20 que están entre el 12 y el 17, incluyendo el 12, pero no el 17. ¿Ya? Entonces ahí los marcamos y nos tiene que dar 20 esa cantidad. Si buscamos ahora entre el 17 y el 22, nos va a dar 10. 10 números están entre el 17 y el 22, incluyendo el 17, pero no el 22. Aquí vamos a sacar el 22 al 27, 6. Entre el 22 y el 27 vamos a encontrar 6 números ahí. Miren, desde el 27 al 32, incluye el 27, incluye el 32. ¿Se fijan? Ambos extremos están incluidos. Entonces, en total, 6. 6 van a cumplir esa condición entre el 27 y el 32. ¿Cuántos números son en total? Miren, si nos fijamos en la tabla, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, hacia el lado son 10 y hacia abajo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 10 por 8. ¿Cuánto es 10 por 8? 80. Ya, entonces total tienen que ser 80 datos. O sea que si yo sumo 25 más 13 más 20 más 10 más 6 y más 6, me tiene que dar 80. Porque estas son toda la cantidad de datos que encontramos. ¿Se fijan? Estos que están aquí. Entonces, esta suma me tiene que dar 80, porque en total son 80 datos. O bien, 80 edades. ¿Recuerdan que eran las edades? 80 edades. Entonces, si sumo 25 más 13 más 20 más 10 más 6 y más 6, efectivamente me da 80, si sumamos lo que está ahí. Entonces, ahí ya tenemos la cantidad total de datos. Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta? Las veces que se repite un dato. Entonces, para este ejemplo, para estas variables que se llaman variables con datos agrupados, porque son intervalos o datos con intervalos, entonces ustedes dicen, los números que estén entre el 2 y el 7, incluyendo al 2 y no al 7, son 25. Los que incluyen al 7 pero no al 12 son 13, etc. ¿Digan? Y en total
Son 80 datos. Esta es la mejor frecuencia que me pueden dar en la prueba, ¿ya? Y es la que se da habitualmente. Entonces me van a decir frecuencia o frecuencia absoluta, es lo mismo. Entonces, frecuencia o frecuencia absoluta. Entonces, aquí, si sumamos todas las frecuencias, voy a obtener la cantidad de datos. Miren, hay otra frecuencia que también me la pueden dar en la prueba y se hace, que es la frecuencia absoluta, parecida a la anterior, pero esta se llama acumulada. Entonces, ¿cómo se saca la acumulada? A ver si se acuerdan del año anterior. 25, miren, hasta aquí llevo 25 datos. Entonces, hasta ahí, 25. ¿Se fijan del mismo número? Pero ahora miremos hasta aquí. ¿Cuántos datos llevo hasta aquí? Tengo que sumar esos dos que están aquí. ¿Cuánto me da esa suma? Hasta aquí. 25 más 13. 38. 38. ¿Se fijan? Voy sumando, miren. 25 más 13, 38. El que sigue, ¿cuánto será? 58. 58, ¿se fijan? Porque le agrego 20, miren. 38 más 20, 58. ¿Se fijan? Esa se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿La han puesto en las pruebas? Sí, varias veces. Entonces me colocan esta frecuencia, la acumulada también. Miren la que sigue, ¿cuál sería? 58 más 10. 68. Ahí la escribo, 68. ¿Se fijan? 58, le agrego 10, 68. O bien ustedes dicen 25 más 13 más 20 más 10, 68. O sea, hago toda esta suma que está aquí. 68. El que sigue, ¿cuánto sería? 80. 74. 74, ¿cierto? Porque le agrego 6. Miren, 68 más 6, 74. ¿Y el que sigue? 80. 80. 74, le agrego 6. ¿Se fijan? Siempre voy agregando el que está aquí abajo, miren. Así, cruzado. 80. Miren, coinciden los números, ¿se fijan? Es lo mismo la cantidad de datos total. Acá, 80 y 80. Siempre va a coincidir eso. ¿Dudas? Hasta aquí. ¿Vamos bien? No sé si hay alguna duda. ¿Cómo se saca ese valor de la frecuencia absoluta acumulada? Sigo. Acá, miren, hay otra frecuencia que también puede aparecer en las pruebas, en los ejercicios, que se llama frecuencia relativa. Entonces aquí tengo que aprender cómo se escribe esta frecuencia, de dónde la sacan. Entonces, miren, es muy sencilla. Necesito la frecuencia absoluta, que para este ejemplo es el 25, y necesito el total de datos, que son 80. Entonces, para sacar la frecuencia relativa, miren, 25 partido en 80, o bien 25 dividido en 80. ¿Se fijan? Hago la fracción acá, escribo esa fracción. O sea que el segundo sería 13 partido en 80. ¿Se fijan? La absoluta partido por el total. Así. Y la escribo ahí. Esa se llama frecuencia relativa. O sea, el que sigue sería 20. ya, 20 partido en 80, ¿cierto? El que sigue, la relativa que sigue, 10 10. partido en 80. listo. Ahí está entonces, 10 partido en 80. ¿Se fijan? Siempre es la absoluta partido por el total. Así se saca la relativa. El que sigue, ¿cuál sería esa frecuencia relativa? 6 partido en 80. Ahí lo escribo, 6 partido en 80. ¿Y la que sigue? ¿Cuánto sería esa que 6 falta partido acá? en 80. Lo mismo, ¿cierto? 6 partido en 80 porque es la absoluta partido por el total. Aquí coincide, son los mismos valores, ¿se fijan? 6 partido en 80, 6 partido en 80. Por eso que está lo mismo, ¿eh? ¿Dudas de esa frecuencia relativa? 。
Entonces siempre es la absoluta partido por el total. ¿Ya? Entonces ahí ustedes colocan esta fracción. ¿Cómo se saca el valor si ustedes quieren hacerlo más preciso? Ah, dividen. La calculadora puede servir acá. 25 dividido en 80. 13 dividido en 80. 20 dividido en 80. Lo voy escribiendo en la calculadora. 10 dividido en 80. ¿Ya? Entonces esa se llama frecuencia relativa. Miren, podría suceder también que en un ejercicio, en vez de escribir la frecuencia relativa, me la escriban, pero porcentualmente hablando. O sea, con porcentaje. Entonces, si me la escriben en vez de así, me la escriben con porcentaje, que también ha pasado. Entonces ustedes dicen, ah, esta es la frecuencia. Y miren cómo se saca la frecuencia porcentual. 25 lo divido en 80, hago esta división, la división que está acá, y el resultado lo multiplico por 100. Entonces coloco 25 dividido en 80 y el resultado lo multiplicamos por 100. Siempre hago lo mismo. 25 dividido en 80 me va a dar un número y ese número lo multiplico por 100. ¿Ya? Entonces aquí yo lo voy a escribir, ¿ves? ¿Se fijan? Ahí, 31. miren. Así les digo, miren, hagan la división si tienen calculadora, hagan esta división, miren. 25 dividido en 80 les va a dar este número. ¿Ya? Y ese número multiplíquenlo por 100. Y si lo multiplican por 100, les va a quedar algo así, miren. 31,25. Y ahí colocan el símbolo de porcentaje. ¿Fija? Entonces ahí ya lo escribo. 31,25%. Entonces, para sacar la porcentual, utilizamos la relativa. ¿Se fija? Acá sería 13 dividido en 80. Hago la división de 13 dividido en 80. Me va a dar un número con decimales. Multiplico por 100. Y les va a dar más o menos 16,25, más o menos un aproximado ahí. Entonces, escriben en la calculadora 13 dividido en 80, les va a dar un número que es 0,1625 y ese número ustedes lo multiplican por 100. Y al multiplicar por 100 les va a quedar 16,25 y colocan el símbolo de porcentajes. Entonces aquí está. ¿Se fijan? Acá, por ejemplo, si hago la división, 20 dividido en 80, miren ustedes si tienen calculadora por ahí, escríbanlo, 20 dividido en 80, Me da multipliquen por 100 y les va a dar, 25, ¿eh? ahí está, 25. Entonces ahí ustedes colocan el símbolo de porcentaje. 10 dividido en 80, si tienen calculadora, practiquen ahí. 10 dividido en 80, les va a dar un número con 3 decimales. 0, 12,5. ya, 0,125. Así les dio inicialmente. Y ese lo multiplican por 100. Entonces les va a quedar 12,5%. Ahí sacamos la porcentual de ese. Y después sacamos las que siguen. Ahí es 7,5. Y acá también, 7,5. Entonces miren, si sumamos 31,25 más 16,25 más 25 más 12,5 más 7,5 más 7,5, toda esta suma me tiene que dar el 100%. ¿Se fijan? Ahí me tiene que dar el total, que es el 100%, si hacemos esa suma que está ahí. Entonces, cuando sumamos toda esta frecuencia porcentual, esta suma me va a dar siempre el 100. No me puedo pasar del 100. 100 significa todos los datos. Entonces, el 100 es el número más grande que me puede dar ahí. ¿Cómo vamos? ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? Pequeño resumen. Entonces, para hacer estas tablas necesitamos el rango, o sea, el dato más grande, necesitamos el dato más pequeño, ¿se acuerdan? Necesitamos una cantidad de intervalos que nosotros dijimos que eran 6. Ahí los 6 que tenemos acá, miren. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Se fijan? Aquí los tenemos, los intervalos. 6. ¿Cuál es la amplitud de esos intervalos? 5. 2 al 7, del 7 al 12, del 12 al 17, 17 al 22, etcétera. ¿Se fijan?
Y aquí se utilizan estos corchetes. Entonces ustedes ya saben, cerrado por el lado del 2, abierto por el lado del 7. Cuando estos corchetes miran al número, ustedes dicen cerrado. Pero cuando las patitas esas van hacia afuera, no miran al número, ustedes dicen abierto. Entonces se utilizan cerrados y abiertos. Todo el rato es lo mismo, cerrado y abierto. Y habitualmente el último siempre es cerrado, cerrado. ¿Ya? Miren, por ejemplo, veamos un ejemplo. Imagínense que están en la prueba y les colocan esta tabla que está aquí. Miren cómo se lee esta tabla. Entre el 0 y 10, miren, son puntajes, dice acá arriba, y aquí la cantidad de estudiantes. En la tabla adjunta se agrupan los puntajes obtenidos por los estudiantes asistentes a una prueba de historia. Dice con respecto a los datos tabulados, me va a hacer preguntas. Pero lo importante acá es que son puntajes, miren, de 0 a 10 puntos. Incluyo el 0, pero no el 10. ¿Se fijan que el 10 tiene el corchete hacia afuera? Entonces, de 0 a 10 puntos. ¿Cuántas personas se sacaron entre 0 y 10 puntos? 3. ¿Se fijan? Entonces, miren, pregunta. ¿Cuántas personas tienen entre 30 y 40 puntos? ¿Cuántas sacaron entre 30 y 40 puntos? 15. 15, ¿cierto? Ahí está, miren, entre 30 y 40, 15 personas. Miren, pregunta. ¿Y cuántas tienen entre 50 y 60 puntos? Entre 50 y 60 puntos. 3. 3. 3, ¿cierto? Ahí estoy viendo tu respuesta, Fernando. Bien, eso es. Miren, pregunta. ¿Cuántas tienen entre 40 y 60 puntos? Entre 40 y 60 puntos. 10. 10, se fijan, entre 40 y 60. Miren, tengo que incluir ese y el que está aquí abajo. ¿Se fijan? Estos dos que están aquí. ¿Se fijan? Entonces me tengo que fijar cómo viene la pregunta. ¿Ya? Vamos a la pregunta 1. En el ensayo participaron ¿cuántos estudiantes? Esa podría ser perfectamente una pregunta de la prueba. ¿Cuántos participaron en este ensayo? ¿Cuántas personas? 40. Ya tenemos algo. 40, tienen que hacer la suma. Acuérdense de esa parte. Ahí veo tu respuesta, Fernando. Eso es. Entonces tienen que sumar 3 más 2 más 10 más 15 más 7 y más 3. Esa es la suma que tengo que hacer. Entonces, si sumamos acá, me quedaría 3 más 2, 5. Más 10, 15. Más 15 son 30. 37, 40. Entonces aquí, ¿cuántos participaron? 40. Ahí vamos a dar la respuesta. 40 estudiantes participaron en esta prueba. ¿Fíjate? Ahí está. Esta suma. Estas son las frecuencias o frecuencia absoluta. Aquí se llama cantidad de estudiantes. Miren lo que dice la pregunta 2. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron un puntaje igual o superior a 30 puntos? Igual o superior a 30 puntos. O sea, de 30 hacia arriba. ¿Cuántos? Igual o mayor que 30. 25. Ya tenemos algo, 25. Vamos a dar unos segundos ahí, unos 30 segundos para que podamos comparar 30 o más. Y vamos a ver qué nos respondieron acá. Estoy quedando el chat. Eso es, ahí vi tu respuesta, Fernando. Entonces, de 30 o más serían 15 más 7 más 3. ¿Se fijan? ¿Cuántos estudiantes obtuvieron un puntaje igual o superior a 30 puntos? Aquí lo vamos a marcar de este color, miren, el color que estamos usando. Vamos a marcar cuáles son los que me sirven acá. Estos, miren. De 30 hacia arriba, ¿se fijan? 15 más 7 más 3.
O sea, la respuesta sería 25. Vamos a la pregunta 3. Miren lo que dice. Más de 10 estudiantes obtuvieron un puntaje inferior a 20 puntos. ¿Verdadero o falso? Más de 10 estudiantes obtuvieron un puntaje inferior. Inferior significa más pequeño que 20 puntos. Más pequeño que 20 puntos. Más de 10 estudiantes, dice. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será verdadero o falso eso? Más de 10 estudiantes obtuvieron un puntaje inferior, no voy a marcar este color, miren, inferior a 20 puntos, o sea, más pequeño que 20. Eso es lo que me sirve, miren, ahí lo marqué. La pregunta es, ¿son más de 10? Falso. Falso. ¿Se fijan? No son más de 10, porque inferior a 20, o sea, no me sirve de 20 hacia abajo, o sea, aquí, estos dos intervalos. ¿Se fijan? No me sirve el tercero porque el tercero dice desde el 20 al 30. ¿Se fijan? No me sirve. Tienen que ser más pequeños, estos dos, y dice que son más de 10. No, eso es falso, ¿cierto? Ahí lo colocamos. Esa respuesta es falsa. ¿Me pueden preguntar con porcentaje esto? ¿Ya? Recuerden que nos permiten usar calculadora, así que en eso no nos compliquemos. Dice, el 25% de los estudiantes obtuvo un puntaje entre 20 y 30. ¿Verdadero o falso? El 25% de los estudiantes. ¿Qué significa el 25%? Tengo que sacar el 25% de 40. Una forma. ¿Qué es el 25%? La cuarta parte. Ese podemos aprenderlo de memoria. Así como el 50% en la mitad, el 25% en la cuarta parte. Y miren cuántos estudiantes son, 40. La pregunta es, la cuarta parte de 40, ¿cuántos estudiantes serían esos? Ya vamos a marcar mientras lo que nos sirve. Entonces, a eso se refiere, miren, los de 20, 30, ¿se fijan? A esos. ¿Esos serán el 25%? ¿Esa cantidad? Eso son los 10 dividido en los 40. ¿Serán? ¿Sí? 10 dividido en 40. ¿Te fijan? Lo que me sirve, dividido por el total, que son 40, hago la división y el resultado lo multiplicamos por 100. Siempre lo mismo. Entonces, lo que me sirve son 10. Lo divido por el total, que son 40. Hacemos la división y multiplicamos por 100. Siempre hacemos lo mismo. Aquí ya lo hicimos, miren. 0,25%, o sea, 25%. O sea, eso es verdadero. Esa era correcta, la cual. Esa estaba correcta. Practiquemos con el número 5. Dice, más del 80% de los estudiantes obtuvo un puntaje igual o superior a 20 puntos, aproximadamente. O sea, un puntaje igual o superior a 20 puntos. Vamos a nuestra tabla. Igual o superior a 20 puntos. Lo vamos a marcar de este color verde. Entonces, igual o superior a 20. Vamos a nuestra tabla. Igual o superior a 20. No me sirve el primero, no me sirve el segundo, el tercero me sirve porque puede ser de 20 hacia arriba, ¿se fijan? O sea, eso. Entonces, ¿cuántos estudiantes son ahí? Eso que está marcado ahí con verde. ¿Cuánto me da esa suma? 35. Ya, 35. ¿Se fijan? 10 más 15 más 7 y más 3. O sea, 35 dividido en 40. Miren, me dio ese número. 0,875. ¿Se fijan? Y ese número lo multiplicamos por 87,5. 87,5, ¿cierto? Entonces lo multiplicamos por 100 y me sale el porcentaje. Más del 80% de los estudiantes. ¿Me dio más del 80%? Sí. O sea, el 87,5, ¿se fijan? Por lo tanto, esta era verdadera la respuesta. Estaba correcta esa respuesta. Así es como se trabaja con estas tablas. Entonces, ¿qué tablas vamos a encontrar en la prueba? Con intervalos. Se llaman datos agrupados.
¿Ya?